Después del funeral de mi madre, pasé varios días vaciando su antigua habitación en la casa donde crecí, revisando las cosas que había dejado atrás durante años. Me llamo Mayalery Stewart y, a mis 37 años, nunca imaginé que sería yo quien tendría que lidiar con todo sola, cargando con el peso de perderla. La casa se sentía inquietantemente silenciosa mientras abría cajones y armarios, tratando de decidir qué conservar y qué dejar ir. Una tarde, mientras limpiaba la mesita de noche que estaba junto a su cama, mi mano rozó un sobregrueso escondido debajo del forro inferior. Resopla, estaba cubierto de polvo como si hubiera permanecido intacto durante mucho tiempo. Me senté en el suelo y lo abrí por pura curiosidad. Dentro había una vieja fotografía arrugada y unos papeles doblados y amarillentos por el tiempo. Los miré fijamente durante un largo rato, sintiéndome invadido por una profunda sensación de inquietud. Algo en lo que sostenía dejaba claro que había partes de la vida de mi madre que nunca me habían contado. Volví a colocar todo en el sobre y lo llevé conmigo, con la mente llena de preguntas. Cuando le mostré el sobre al abogado, revisó su contenido en silencio durante un rato. Luego su expresión cambió. Palideció y, en voz baja, dijo: «Dios mío, que tu hermana no se entere». Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras sus palabras flotaban en el aire. Me quedé paralizada, incapaz de responder. Fuera lo que fuese lo que mi madre había ocultado durante todos estos años, estaba claro que la verdad tenía el poder de destruir todo lo que creía saber sobre mi familia. Y eso fue solo el principio. Antes de profundizar en este impactante descubrimiento que cambió por completo mi conocimiento sobre mi familia, me gustaría saber desde dónde lo ven hoy. Dejen su ciudad en los comentarios. Y asegúrense de suscribirse para recibir más historias reales como esta todos los días. Desde que era pequeña hasta que crecí en nuestra casa del Distrito Hill de Pittsburgh, mi madre trabajaba en el turno de noche como enfermera para apoyar a mi hermana Autumn y a mí, sin quejarnos nunca de los problemas de dinero ni de la ausencia de nuestro padre. Ella llegaba a casa exhausta a primera hora de la mañana, aún así se las arreglaba para prepararnos comidas sencillas antes de dormir unas horas, para luego despertarse nuevamente para ayudarnos con las tareas o llevarnos a las citas. Mamá se encargaba de todas las facturas con su modesto salario, y a menudo se saltaba cosas para que pudiéramos tener útiles escolares o algún capricho ocasional como helado después de un buen boletín de calificaciones. Ella nos protegió de cualquier amargura hacia el hombre que se fue antes de que yo naciera, y en cambio eligió concentrar su energía en asegurarse de que nos sintiéramos seguros y amados todos los días. Su fortaleza se convirtió en el cimiento de nuestras vidas, mostrándonos con acciones silenciosas cómo perseverar. Sin importar los desafíos que se nos presentaran, mamá siempre se esforzaba por dividir su tiempo y afecto equitativamente entre mi hermana Autumn y yo, para que ninguna de las dos nos sintiéramos excluidas ni menos importantes. Se propuso alternar salidas especiales, llevando a uno de nosotros a la biblioteca un fin de semana y al otro al parque el siguiente, asegurándose de que ambos recibieran atención individual. Mamá prestaba mucha atención a nuestros diferentes intereses, recordando el amor de Autumn por el dibujo y mi pasión por la lectura, comprando materiales o libros que coincidieran con lo que cada una de nosotras disfrutaba más. Se sentó con nosotros por separado para escuchar sobre nuestros días en la escuela, ofreciendo consejos adaptados a nuestras personalidades sin mostrar favoritismo frente al otro. Mamá nos recordaba con frecuencia que su amor por ambas hijas era exactamente el mismo, expresado de maneras que encajaban con quienes éramos como individuos. Aún así, a menudo noté que mamá se demoraba más tiempo en las conversaciones con Autumn después de llegar a casa después de turnos nocturnos, compartiendo historias de sus propios días de juventud que parecían reservadas solo para ella. Esos momentos de tranquilidad en la cocina o la sala de estar se prolongaban mientras yo permanecía en mi habitación, oyendo voces apagadas, pero no todos los detalles de lo que discutían. Mamá contaba experiencias de su formación en enfermería o historias familiares de antes de que naciéramos, y se abría de una manera que parecía más íntima durante esos momentos a solas con Autumn. Resopla. Sucedió con suficiente regularidad como para que comenzara a reconocer el patrón, aunque mi madre nunca lo hizo obvio ni intencional de ninguna manera hiriente. Esas conversaciones prolongadas se convirtieron en algo que observaba desde la distancia, preguntándome qué hizo que Autumn fuera la elegida por mamá para esas conversaciones más profundas. Muchas noches de fin de semana, mamá llevaba suavemente a Autumn aparte, a la esquina de la cocina, para charlar en privado, mientras yo permanecía cerca, pero sin participar del todo de la discusión. Hablaban de todo, desde amigos de la escuela hasta sueños futuros, y mamá ofrecía consejos que parecían fluir más fácilmente en esos entornos. Podía oír risas o tonos serios que se filtraban a través de la puerta, captando solo fragmentos mientras pasaba o fingía leer en la habitación de al lado.
La voz de mamá tenía cierta calidez durante esas sesiones, ahondando en temas que rara vez mencionaba cuando estábamos los tres juntos. Resopla. Me dejó con curiosidad el vínculo que compartían en esos momentos, aunque entendí que mamá simplemente estaba respondiendo a lo que Autumn necesitaba en ese momento. Nunca le guard renser a mi madre. En cambio, asumí en silencio que el otoño podría requerir esa cercanía extra por razones que no entendía del todo, aunque a veces me hiciera sentir un poco fuera de casa. Esos pensamientos permanecieron privados mientras observaba sus interacciones, convenciéndome de que se equilibraban de otras maneras. Mamá me cuidaba. La diferencia nunca se convirtió en resentimiento porque su esfuerzo por ser justa se hacía evidente en la vida diaria. Aún así, la sutil brecha permaneció en mi mente a través de los años, moldeando cómo veía mi lugar en nuestra pequeña unidad familiar. Me enseñó desde muy temprano que las relaciones pueden tener capas que no siempre son visibles para todos los involucrados. Nuestra casa del Hill District guardaba todos los recuerdos de la infancia del otoño y de mí, llenos de momentos cotidianos como comidas compartidas en la mesa pequeña o días de verano jugando en el espacio limitado que teníamos disponible. Celebramos los cumpleaños con pasteles caseros que mamá horneó a pesar del cansancio, marcando un año más con regalos sencillos envueltos con cuidado. Las fiestas traían decoraciones que armábamos juntos, creando tradiciones que nos ataban al lugar por más modesto que fuera. Los proyectos escolares esparcidos por el suelo convirtieron la sala de estar en un espacio de trabajo donde mamá nos ayudaba a ambos hasta altas horas de la noche. Esas experiencias cotidianas formaron el contexto de nuestra crianza, haciendo de la casa algo más que paredes, un contenedor de todo lo que vivimos como hermanas creciendo bajo el cuidado de mamá. 3 años antes de que a mamá le diagnosticaran la enfermedad, tomé la decisión de dejar mi trabajo en otra ciudad y mudarme de nuevo a Pittsburgh para poder cuidar a mamá a tiempo completo después de que el médico me explicara que su salud estaba empezando a deteriorarse gravemente. Dejar mi puesto significó renunciar a la estabilidad que había construido durante años. Pero ver a mi madre luchar con las tareas cotidianas dejó claro que necesitaba a alguien cerca todos los días. Empaqué mi apartamento rápidamente. Organicé la mudanza en cuestión de semanas y me instalé en la vieja casa para ocuparme de las citas, los medicamentos y cualquier otra cosa que surgiera. Al principio, mamá protestó, diciendo que no quería ser una carga para mí. Pero insistí en que era la decisión correcta, porque la familia es lo primero en momentos difíciles como este. Asumir el papel cambió mi rutina por completo, llenando mis días con visitas al hospital y aprendiendo sobre su condición mientras trataba de mantener su ánimo en alto. En las noches en las que mamá no podía dormir por el dolor, tomaba mi mano en la oscuridad y comenzaba a hablar de sus preocupaciones con respecto al otoño, mencionando cómo el otoño parecía estar cambiando de maneras que la preocupaban. La voz de mamá se suavizaba mientras describía pequeñas cosas como llamadas perdidas o respuestas breves a mensajes que sumadas generaban un cambio más grande. Ella se sinceró conmigo durante esas horas tranquilas y compartió sus temores de que Autumn pudiera estar alejándose por razones que no podía entender. Mamá solía decir, Autumn solía contarme todo, pero ahora es como si mantuviera un muro en su lugar. Esas conversaciones me dejaron escuchando atentamente, ofreciéndole seguridad mientras sentía el peso de la tristeza tácita de mamá por la creciente distancia. Mamá señaló que Autumn llamaba a casa con mucha menos frecuencia que antes. A veces pasaban semanas sin una conversación real y su tono denotaba un profundo arrepentimiento cada vez que lo mencionaba. Recordaba los días en que Autumn llamaba casi a diario solo para ver cómo estaba o compartir algo del trabajo, contrastándolo con el silencio actual que le parecía antinatural. Mamá se preguntaba en voz alta si algo en el trabajo de Autumn en Filadelfia la estaba abrumando. Sin embargo, no surgieron respuestas claras de las breves conversaciones que tuvieron. El cambio molestó tanto a mamá que lo mencionó repetidamente durante nuestras conversaciones nocturnas, esperando que yo pudiera aportar la perspectiva que a ella le faltaba. Escuchar ese arrepentimiento en las palabras de mamá me hizo prestar más atención al patrón. Autumn solo venía de visita los fines de semana y siempre se iba temprano, sin quedarse nunca el tiempo suficiente como solía hacerlo en años anteriores. Su llegada fue apresurada, con abrazos rápidos y actualizaciones entregadas a toda prisa antes de que ella citara compromisos en Filadelfia como el motivo de su pronta partida. Mamá esperaba con ansias esas visitas cortas para preparar sus comidas favoritas con anticipación, pero las breves estadías la dejaban en silencio después. La agenda de Autumn parecía repleta, pero el patrón de viajes cortos se volvió constante, reduciendo el tiempo en familia con el que alguna vez contábamos. Esas horas limitadas que pasamos juntos resaltaron el cambio más que cualquier otra cosa. Mamá suspiraba a menudo y me decía que Autumn parecía estar creando distancia de toda la familia, aunque no podía identificar la causa exacta detrás de eso.
Ella expresó confusión sobre lo que podría haber desencadenado el cambio, preguntándose si la vida en la ciudad simplemente había llevado a Autumn en direcciones diferentes. Mamá dijo una vez, ojalá Autumn se abriera como antes. Me duele no saber qué le pasa. La incertidumbre pesaba sobre mamá, especialmente porque sus propios problemas de salud hacían que la conexión se sintiera más valiosa. Ella mantuvo la esperanza de que las cosas mejorarían, pero la separación continua aumentó su carga emocional. Yo mismo noté que Autumn compartía muy poco sobre su trabajo o su vida diaria en Filadelfia, volviendo las conversaciones superficiales cada vez que hablábamos y evitando temas más profundos por completo. Las llamadas con ella se centraron en registros rápidos sin detalles sobre amigos, desafíos laborales o planes, lo que dejó espacios que crecieron con el tiempo. La falta de apertura hizo que las interacciones familiares parecieran tensas, como si una parte de su mundo permaneciera completamente cerrada. Intenté hacerle preguntas amables para hacerla hablar, pero sus respuestas fueron breves y evasivas. Esa creciente reserva contribuyó al sentimiento general de separación que se instaló sobre todos nosotros. No mucho después, mi madre se fue silenciosamente mientras dormía una noche después de que su condición había empeorado de manera constante en las semanas previas. La enfermera del hospicio me llamó temprano esa mañana y me senté junto a su cama hasta que llegó el personal de la funeraria para llevársela. Todo parecía surrealista mientras firmaba los formularios necesarios y comenzaba a notificar a la gente sobre la pérdida. Autumn voló desde Filadelfia el mismo día y llegó a la casa con los ojos rojos y una pequeña maleta. Pasamos los siguientes días planeando juntos un servicio sencillo, eligiendo un ataúd y flores que se adaptaran a los gustos sencillos de mamá. Autumn se quedó el tiempo suficiente para asistir al entierro, estando yo cerca durante la breve ceremonia junto a la tumba mientras un pequeño grupo de amigos y familiares se reunía. Bajamos el ataúd y compartimos algunas palabras con quienes vinieron a presentar sus respetos, manteniendo el evento modesto, tal como mamá lo hubiera querido. Autumn ayudó a colocar las flores y luego habló brevemente con los asistentes, ofreciendo agradecimiento en nombre de la familia. El día terminó con el regreso a casa en silencio, ambos exhaustos por el peso emocional de la despedida definitiva. Terminamos todos los trámites en la oficina del cementerio antes de regresar. Autumn pronto comenzó a preguntarme sobre la ubicación de documentos específicos. Mamá se había centrado en la escritura de la casa y los detalles de las cuentas bancarias que aún estaban activas. Ella lo mencionó casualmente durante la cena una noche, diciendo que ayudaría a tener todo organizado para lo que vendría después. Mencioné la carpeta principal que ya había encontrado con documentos básicos, pero Autumn quería saber si mamá había guardado otros en diferentes lugares de la casa. Pasó tiempo mirando los cajones del estudio, sacando archivos para revisarlos rápidamente. Autumn dijo, necesito regresar a Filadelfia pronto porque el trabajo se está acumulando. Esa tarde, Autumn revisó varios papeles y anotó referencias a propiedades y finanzas antes de mencionar que su trabajo requería que regresara puntualmente. Ella explicó que su jefe le había dado tiempo libre limitado por lo que extender la estadía no era posible. Autumn preparó su maleta esa misma noche y reservó un vuelo para la mañana siguiente. Ella me dio un abrazo rápido antes de acostarme y me prometió mantenerse en contacto sobre cualquier decisión. La partida se produjo justo un día después de finalizar el entierro, transfiriendo por completo todas las tareas restantes a mí solo. Autumn salió de Pittsburgh temprano a la mañana siguiente para tomar su vuelo de regreso a Filadelfia, dejándome a mí solo a cargo de la casa. Su salida pareció abrupta, pero ella insistió en que sus obligaciones profesionales no le dejaban flexibilidad. La llevé al aeropuerto en silencio, observándola mientras se registraba y desaparecía a través de la seguridad sin conversar mucho. El viaje a casa solo enfatizó la soledad que me esperaba mientras tenía que clasificar las pertenencias de mamá. La casa parecía más grande en su ausencia y cada habitación me recordaba acontecimientos recientes. Me quedé en la casa para ordenar todo lo que mamá había dejado atrás, empezando con la ropa cuidadosamente doblada en los armarios y pasando a los artículos personales en tocadores y estantes. El proceso implicó doblar prendas para donarlas y reservar piezas con valor sentimental, como bufandas que mamá usaba a menudo. Vacié los gabinetes del baño de medicamentos y artículos de tocador y etiqueté las cajas para que las recogieran para caridad. Los días se desdibujaron mientras trabajaba habitación por habitación, deteniéndome en cartas o pequeños recuerdos que traían recuerdos. Manejar esos detalles se convirtió en mi manera de procesar la pérdida gradualmente. Mientras limpiaba el gastado forro del fondo del cajón de la vieja mesita de noche de mi madre, descubrí un sobregrueso cubierto de polvo cuidadosamente oculto debajo. La ubicación sugería un ocultamiento deliberado ya que nada más ocupaba ese espacio. Lo saqué lentamente, quitando capas de polvo que revelaban el tiempo que había permanecido intacto.
El sobre se sentía pesado con el contenido sellado adentro, desviando toda mi atención de la tarea rutinaria. La curiosidad creció mientras lo sostenía, preguntándome por qué mamá había decidido mantener algo tan fuera de la vista. A la mañana siguiente, llevé la fotografía y los papeles del sobre a varios viejos conocidos de mamá, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer a la niña que sostenía con tanta ternura en la imagen. Comencé con su ex colega de enfermería que vivía cerca, y nos reunimos en su casa, donde nos sentamos en la sala de estar a tomar té. Ella examinó la imagen cuidadosamente, haciendo zoom en los detalles con sus gafas de lectura, pero finalmente dijo que el niño no le recordaba nada de las historias de su madre o de las fotos compartidas a lo largo de los años. Le di las gracias y pasé a ver a otra amiga que mamá había conocido en grupos de la iglesia y le mostré los mismos artículos durante una breve visita. Esa amiga lo estudió con la misma atención, recordando muchos sucesos de la vida de la madre. Sin embargo, ella tampoco pudo ubicar al bebé. Ninguno de los conocidos de mamá de toda la vida pudo identificar al bebé que ella sostenía en la fotografía, lo que aumentó mi confusión sobre dónde encajaba la imagen en su pasado. Cada persona a la que pregunté expresó un interés genuino y pasó tiempo buscando pistas en el fondo o en la expresión de mamá, pero nada encajó. Uno sugirió que podría ser un primo lejano que su madre rara vez mencionaba, mientras que otro pensó que podría tratarse de un caso hospitalario que ella manejaba profesionalmente. Su incapacidad para proporcionar respuestas solo aumentó la sensación de que esto era algo que mamá mantenía intencionalmente separado de todos. Las constantes respuestas en blanco me dejaron con más preguntas que cuando comencé la búsqueda. Decidí conducir directamente a la oficina del abogado de mi madre, el señor Lawrence Burke, desde hacía mucho tiempo, la única persona en la que ella siempre había confiado para asuntos confidenciales a lo largo de su vida. Programé una cita para la misma tarde y llegué con el sobreguardado en mi bolso. La sala de espera me resultaba familiar por las visitas anteriores que mamá hacía para realizar actualizaciones rutinarias a su testamento o documentos de propiedad. Entré a su oficina cuando me llamó y tomé el asiento que me ofreció frente a su escritorio. La atmósfera tenía una seriedad que coincidía con mi creciente inquietud ante el descubrimiento. Coloqué el sobre lleno sobre el escritorio del señor Burke y le pedí que revisara todo lo que había dentro allí mismo, en su oficina. Resopla. Lo abrió metódicamente, sacando primero la fotografía y sosteniéndola a contraluz para verla mejor. Luego desplegó los papeles que lo acompañaban y leyó cada uno de ellos con una atención concentrada que duró varios minutos. El señor Burke repasó ciertas secciones 2 veces, frunciendo ligeramente el ceño mientras asimilaba el contenido. Dejó los objetos con cuidado antes de volver a mirarme a los ojos. El señor Burke estudió los documentos y la fotografía durante un largo rato antes de inclinarse para compartir la verdad que su madre le había confiado proteger durante tantos años. Comenzó confirmando detalles de los documentos que explicaban las decisiones que tomó mamá durante un capítulo difícil que nunca discutió abiertamente. El señor Burke dijo en voz baja: «Tu madre quería que esto se mantuviera en privado a menos que algo así surgiera después de su muerte». La revelación se desarrolló de manera constante a medida que describía los pasos legales que tomó mamá para proteger ciertos aspectos de su vida. Su explicación reveló intenciones motivadas por un profundo cuidado y por las difíciles circunstancias del momento. Permanecí en silencio mientras escuchaba al señor Burke, sintiendo que el mundo a mi alrededor se detenía a medida que la verdad completa emergía pieza por pieza. La información reformuló las ideas que tenía sobre nuestra familia sin haberlas cuestionado nunca antes. El señor Burke dejó espacio para que el peso de sus palabras se asentara, hablando con respeto por los deseos de la madre en todo momento. Las emociones se construyeron gradualmente a medida que se formaron conexiones entre los elementos ocultos y eventos de hace mucho tiempo. Estar sentado allí absorbiendo todo marcó un cambio profundo en cómo veía las decisiones y los sacrificios pasados de mi madre. Ese fin de semana, Autumn comenzó a llamar desde Filadelfia, presionando para avanzar con la división del patrimonio lo más rápido posible sin más demoras. Las llamadas llegaban en distintos momentos, a veces por la mañana antes de ir a trabajar o tarde por la noche cuando estaba descansando. Repitió la necesidad de arreglar todo pronto, aduciendo razones relacionadas con su propia agenda y planificación financiera. Los mensajes de Autumn se hicieron más frecuentes, llenando mi teléfono de notificaciones que comencé a temer responder. La persistencia me tomó por sorpresa ya que no habíamos hablado tan a menudo desde el fallecimiento de mamá. Autumn propuso vender la casa en Pittsburgh para convertirla en efectivo, argumentando que una parte más grande debería ser para ella por razones personales que al principio no explicó completamente. Durante una conversación, describió posibles compradores u opciones inmobiliarias, enfatizando cómo el mercado favorecía las ventas rápidas. Autumn sugirió dividir las ganancias de manera desigual, alegando que sus circunstancias justificaban el ajuste.
Mencionó las contribuciones pasadas al mantenimiento de la propiedad, considerándolas como la causa del desequilibrio. La idea de dejar atrás mi hogar tan pronto me pareció incorrecta en todos los sentidos. Me mantuve firme en mi negativa a vender la casa, explicando que conservarla preservaba los recuerdos familiares y servía como una conexión con mamá que ambos necesitábamos. Respondí con una oferta para dividir las cuentas de ahorro en partes iguales, dejando la propiedad intacta por ahora. Outem escuchó brevemente antes de descartar la sugerencia, insistiendo en que la casa representaba costos de mantenimiento innecesarios. Repetí mi posición, con calma, centrándome en el valor emocional por encima de la ganancia financiera inmediata. La negativa marcó el primer desacuerdo real que enfrentamos sobre asuntos de la herencia de mamá. Mi vieja amiga Sara me envió un mensaje una tarde contándome que Outem enfrentaba serias dificultades financieras debido a la creciente deuda de tarjetas de crédito en Filadelfia. Sara mencionó que se enteró de ello a través de contactos mutuos que trabajaban en la misma industria. La información explicó parte de la urgencia detrás de las llamadas de Outem, aunque no cambió mi postura sobre la casa. Sara recomendó cautela, señalando patrones de gasto que habían aumentado recientemente. Recibir esa actualización cambió ligeramente mi perspectiva sobre las motivaciones de Outem sin suavizar mi determinación. Las llamadas de Outem se hicieron cada vez más intensas, llenas de acusaciones y presiones destinadas a obligarme a aceptar. Ella levantó la voz durante varias conversaciones, cuestionando mis prioridades y mi lealtad a la familia. Outem me acusó de prolongar las cosas innecesariamente, alegando que las demoras perjudicaban a todos los involucrados. El tono pasó de peticiones a exigencias, dejándome agotado después de colgar. La escalada generó tensión que afectó mi rutina diaria más de lo esperado. Outem siguió enfatizando que actué egoístamente al aferrarme a la casa sin considerar su situación en absoluto. Ella repitió frases sobre justicia y responsabilidad compartida, tergiversándolas para resaltar lo que ella veía como mi falta de voluntad para llegar a acuerdos. Outem mencionó promesas de la infancia u obligaciones implícitas usando apelaciones emocionales para enfatizar su punto. El estribillo constante me agobiaba y me generaba dudas, aun cuando sabía que mis razones seguían siendo válidas. Terminó muchas llamadas con advertencias sobre un conflicto prolongado, lo que aumentó la tensión general entre nosotros. 6 meses después del entierro, Outem presentó formalmente una petición en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Allegheny para impugnar el testamento de su madre y exigir una división desigual de los bienes a su favor. Los documentos llegaron por correo certificado una tarde, describiendo afirmaciones que me tomaron completamente por sorpresa. Ella, resopla, abogó por una parte mayor basada en las contribuciones que alegó a lo largo de los años, solicitando al juez que anule los términos originales. La presentación obligó a fijar una fecha de audiencia en cuestión de semanas, convirtiendo lo que había sido una tensión privada en una batalla legal oficial. Recibir la notificación hizo que el conflicto pareciera irreversible, sacando todo a la luz. En la audiencia en el juzgado del centro de la ciudad, Outem subió al estrado primero y presentó un largo argumento sobre cómo merecía la mayoría porque ella había sido quien verdaderamente había construido la familia con su madre desde el principio. Ella habló con confianza ante el juez, describiendo las responsabilidades que asumió durante la infancia y la ayuda financiera que brindó durante la enfermedad de su madre. Outem afirmó que la inversión emocional superó cualquier división equitativa, diciendo: «Yo fui la que se mantuvo involucrada cuando las cosas se pusieron difíciles, y eso debería contar para algo». Su testimonio pintó un retrato de dedicación, enfatizando momentos que ella posicionó como sacrificios. Su discurso transmitía convicción y hacía que su caso pareciera razonable a primera vista. Me senté a escuchar desde mi lado de la sala, sintiéndome agotado e incapaz de montar una contraofensiva fuerte durante mi turno para hablar cuando me llamaron. La acusación me dolió y trajo a la luz viejas dinámicas de tal manera que me dejó sin palabras. Logré dar respuestas básicas sobre querer justicia y honrar las intenciones de mamá, pero no salió nada contundente. Las declaraciones preparadas de Outem eclipsaron mis explicaciones más tranquilas, creando un desequilibrio en la presentación. El juez tomó nota de los puntos de ambos lados sin reaccionar inmediatamente, lo que me dejó preocupado por el resultado. El señor Burke llegó inesperadamente a la sala del tribunal esa mañana y se sentó en silencio hasta que fue llamado como testigo aprobado por el tribunal después de mi breve mención de su papel. Caminó hacia el estrado con documentos en la mano, listo para brindar el testimonio que su madre había discutido con él previamente. El juez tuvo en cuenta su aportación como abogado redactor del testamento final, dando peso a sus conocimientos profesionales. El señor Burke mantuvo la calma durante todo el discurso, centrándose en los hechos más que en las opiniones. Su presencia cambió notablemente la atmósfera.
El señor Burke presentó los documentos oficiales de adopción de 1988 junto con el último testamento que la madre firmó mientras estaba en plena capacidad y libre de influencia. Explicó la línea de tiempo confirmando claramente la capacidad mental de la mamá a través de notas médicas y firmas de testigos en la firma. El señor Burke declaró: "Mamá firmó este documento con total comprensión, e incluye disposiciones específicas en las que insistió". El acta de adopción estableció el estatus legal de Autumn desde su infancia, independiente de sus vínculos biológicos. Entregó copias al juez para su revisión, asegurando la transparencia en el proceso. El testamento establecía términos explícitos de que la casa debía convertirse en un fideicomiso de caridad para el apoyo de los pacientes y no podía venderse, al tiempo que excluía a Autumn de la herencia debido a la evidencia de influencia indebida durante el periodo vulnerable de la madre. El señor Burke detalló correos electrónicos y notas que muestran la presión ejercida cuando la salud de la madre se deterioró hasta alcanzar los estándares legales de manipulación. Citó la cláusula directamente: "Cualquier beneficiario que intente ejercer influencia indebida perderá su parte". Las disposiciones reflejaban los claros deseos finales de la madre, que estaban protegidos contra impugnaciones. La revelación cayó pesadamente en la sala, cambiando todo lo presentado anteriormente. Un año después, el tribunal desestimó por completo la petición de Autumn y le ordenó pagar todos los honorarios de los abogados junto con un cargo adicional por presentar una impugnación frívola sin fundamento. El juez citó evidencia clara de la capacidad de la madre y la cláusula de no impugnación que desencadenaba la pérdida del derecho en caso de impugnación. Autumn recibió la sentencia por escrito poco después de detallar los costos que ascendieron a decenas de miles debido a los prolongados procedimientos. Ella apeló brevemente, pero lo desistió cuando los asesores le explicaron las bajas posibilidades y los crecientes gastos. La orden final cerró el caso, haciendo cumplir firmemente los deseos de la madre sin más modificaciones. Autumn perdió todo derecho a la herencia bajo los términos y no le quedó nada del patrimonio de su madre más allá de unos pocos objetos personales ya distribuidos anteriormente. Se mudó de Filadelfia a un lugar desconocido poco después de la decisión, números de teléfono y direcciones sin previo aviso. Los intentos de contacto no obtuvieron respuesta, lo que confirmó la ruptura total que ella inició. El silencio sustituyó a las discusiones anteriores, creando un vacío que parecía al mismo tiempo aliviador y definitivo. No llegaron mensajes ni actualizaciones, lo que marca el final de cualquier vínculo restante. Mantuve el control total de la casa en Pittsburgh y la transformé en un pequeño centro de apoyo para pacientes que enfrentan la misma enfermedad que mamá enfrentó en sus últimos años. Las organizaciones locales ayudaron a organizar reuniones semanales y sesiones de recursos en la sala de estar donde las familias compartieron experiencias. Los voluntarios coordinaron visitas y paquetes de información, convirtiendo el espacio en algo útil para la comunidad. El cambio honró la memoria de mamá al centrarse en la ayuda en lugar de la venta, alineándose con su intención caritativa. Las actividades crecieron de manera constante a medida que se corrió la voz entre los grupos de apoyo. A menudo me siento solo en casa a reflexionar sobre los días que pasé con mamá y me doy cuenta de que el amor familiar no siempre parece igual ni obvio en la superficie. Esos momentos de tranquilidad evocan conversaciones que tuvimos durante su enfermedad, mostrando el cuidado expresado de maneras únicas en cada relación. Las diferencias que noté mientras crecía tienen sentido ahora como parte del enfoque individual de mamá hacia la crianza. Los recuerdos afloran sin amargura, resaltando la protección que ella brindó a su manera. Entender que la variación trae paz sobre las percepciones pasadas. Aprendí la importancia de establecer límites firmes con personas que causan dolor profundo, incluso cuando existe una historia compartida por haber crecido juntos bajo el mismo techo. La experiencia me enseñó a priorizar la autoprotección por sobre la reconciliación forzada cuando la confianza se rompe sin posibilidad de reparación. Reconocer patrones de manipulación de forma temprana permite espacio para la curación sin causar daños continuos. Esos límites preservan la energía para conexiones positivas en lugar de conflictos agotadores. Su aplicación creó claridad en las relaciones futuras. Esta historia muestra que la codicia y la traición pueden destruir los lazos familiares más rápido que cualquier fuerza externa, mientras que las verdades ocultas sobre los orígenes a veces explican tensiones de larga data. Protegerse imponiendo límites después de un dolor severo no es algo frío, sino necesario para la paz personal. Honrar los últimos deseos de un ser querido, incluso cuando revelan realidades dolorosas, brinda cierre y propósito. Al final, elegir la integridad en lugar de la unidad forzada conduce a vidas más saludables, recordándonos que no todas las relaciones merecen infinitas oportunidades a pesar de los pasados compartidos. 78 palabras. Muchas gracias por acompañarme durante toda esta historia sobre secretos familiares, pérdidas y decisiones difíciles.
Tu tiempo significa mucho y te agradezco que hayas escuchado hasta el final. Si algo te resonó o tienes experiencias con disputas de herencia o desavenencias entre hermanos, comparte tu opinión en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva.